Hola, muy buen día. Bienvenidos a el tercer episodio de la nueva temporada de El Personaje de la Semana, una producción del servicio informativo de Caracol Radio para todos los canales periodísticos de esta empresa. Esta semana, el gobierno le quitó la competencia exclusiva al Consejo de Estado para conocer las tutelas que se interpongan contra la persona que esté ocupando la presidencia de la República. Por eso, hoy, con Claudia Camila Vargas, tenemos como invitado al magistrado Luis Alberto Álvarez, quien es el presidente del Consejo de Estado. Magistrado, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos acá en Caracol Radio. Muy buenos días para todos y para la amable audiencia y a ustedes pues la invitación. Luis Alberto Álvarez nació en Villavicencio, en la capital del Meta, es abogado de la Universidad de Santo Tomás, tiene especializaciones en Derecho Público, en Contratación Estatal, en lo contencioso administrativo. En el Consejo de Estado está hace 6 años y se desempeña, además de la presidencia que tiene este año, en la sección quinta, que es la sección que se ocupa de todos los asuntos electorales. Empecemos, magistrado, pues con el tema que hemos anunciado esta semana. Conocimos que se le retira la competencia exclusiva al Consejo de Estado para atender, como lo había sido siempre, las tutelas interpuestas contra el presidente de la República, siempre desde la vigencia, por supuesto, de la actual Constitución. ¿Cómo entienden ustedes esto que ha ocurrido con el decreto del Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, la acción de tutela es un mecanismo que tienen todas las personas para efecto de que se protejan sus derechos fundamentales cuando una autoridad amenaza o violenta un derecho de esta naturaleza. En punto a la acción de tutela, el presidente de la República tiene una atribución en la Carta, ¿cuál es la de poder reglamentar las leyes? Y el decreto que regula la tutela es un decreto, el 2591 y el 91, que tiene una categoría legal. En consecuencia, el presidente puede, en ese marco previsto en la Carta, regularla en lo que no violente, por supuesto, la ley, en este caso el decreto 2591. Y lo que se ha hecho básicamente es, como otros gobiernos lo han hecho también, es redistribuir el reparto de las tutelas, en este caso entregando lo que tiene que ver con tutelas contra el presidente de la República a los jueces del circuito. Bueno, pero esa es la explicación administrativa de cómo funciona acá. Pero el Consejo de Estado considera que se ha violentado un derecho que tiene, considera que esto es una retaliación de la presidencia de la República. En general, ¿cómo reciben esa decisión que fue sorpresiva para todos? Bueno, más allá de la explicación que acabo de reseñar, el decreto 799, sin duda alguna, genera una señal al país de incertidumbre. Es un decreto que no se acompasa con la búsqueda del interés general y de la necesidad de fortalecer los mecanismos de control democrático al poder público. Este es un decreto cuyas invocaciones también nos generan dificultades de entender. En las motivaciones se señala, por ejemplo, que lo que se busca es desconcentrar el funcionamiento de la rama judicial en punto a la tutela, que lo que hay que buscar es la aproximación de la justicia a los ciudadanos, que hay que procurar la mayor transparencia, dice el decreto. Y en realidad, de verdad, esas tres razones que se invocan, pues no tienen, a mi juicio, ni en la realidad ni en la racionalidad una explicación. En primer lugar, porque uno entendería que si se trata de la tutela contra el primer mandatario del país, como es el presidente de la República, pues no resulta proporcionado que se le elimine esta competencia al Consejo de Estado y se le entregue a unos jueces del circuito, que para mí, por supuesto, me merecen la mayor consideración. Son jueces de la República con la misma investidura que tenemos quienes ostentamos cargos en las altas cortes. Pero lo que hay que entender aquí es si resulta razonable que el juez de la más alta dignidad de un Estado, digamos, no resulte conveniente que a su turno sea un tribunal de la más alta dignidad del Estado el que desconozca las tutelas. Me parece que ahí hay un problema de proporcionalidad y razonabilidad. En segundo lugar, yo creo que invocar la transparencia casi que raya con una descalificación a la rama ejecutiva y al Consejo de Estado. El Consejo de Estado Manera judicial.
a la rama judicial, perdón, y al Consejo de Estado, porque la función que viene cumpliendo el Consejo de Estado es una función absolutamente apegada a la Constitución y la ley. No hay ninguna interferencia, no hay ninguna conspiración, no hay ningún ataque deliberado que tenga hoy la rama judicial y en particular esta corporación contra un gobierno, porque ese no ha sido el dictamen que nos manda la Carta. Nosotros emitimos fallos bajo el entendido de que en este país se vulneran los derechos de los ciudadanos, el Estado ejerce atribuciones que exceden el marco legal, causa daños y sobre esa base lo que hace la justicia contenciosa es restablecer, por supuesto, estos derechos y velar porque en este país el orden jurídico vigente sea un mandato que se debe mantener. Magistrado, en ese orden de ideas, usted da a entender de que el Consejo de Estado no fue consultado para esta determinación que tomó el gobierno. Y también, si puede precisar, ¿cuántas demandas llevan a la fecha contra dicho decreto? Al día de ayer se han formulado 8 demandas contra el decreto. 2 senadoras de la República, la senadora Paloma Valencia, la senadora María Fernanda Cabal, y ciudadanos también del común han formulado demandas contra este decreto, y algunas han solicitado la suspensión provisional como medida cautelar, otras no. Pero bueno, eso es un trámite que se surte en la sección primera y es la que va a abocar el conocimiento de estas acciones legales que se han impuesto contra el decreto. Hay un asunto que a mí me preocupa muchas veces, es el tipo de discusiones que damos en Colombia. Yo creo que esta es una discusión muy importante, una discusión constitucional de la estructura legal colombiana, pero son tantas las tutelas que se ponen contra el presidente de la República para que estemos hablando de esto, son tan importantes las tutelas contra el presidente de la República para que estemos hablando tanto de eso, porque nos cuenta en general, más allá de este episodio, qué tanto se tutela a un presidente en Colombia y qué tantas implicaciones tienen esas tutelas. Bueno, hoy hay alrededor de 600 tutelas que se han instaurado a la fecha contra el presidente de la República, contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que también engloba autoridades de este orden. Y, a decir verdad, las tutelas tienen un impacto en la medida de los derechos que se controvierten. En el Consejo de Estado se han formulado tutelas contra la figura del presidente, contra el primer mandatario, desde diversos ámbitos. Por ejemplo, la sección tercera, en relación con la tutela que buscaba que el gobierno nacional no utilizara el emblema político que encarna la bandera del M-19, había cuenta que se entendía que eso afectaba pues, a las víctimas y a la dignidad de muchas personas que en este país así lo entendieron. El Consejo de Estado, por ejemplo, estudió esa tutela y tuvo a bien considerar que ahí en ese caso en particular no configuraba una revictimización, sino que era una expresión de la libertad del presidente de la República de opinar a través de los símbolos políticos. Pero también ha habido casos donde el presidente de la República, también en su ejercicio de libertad de expresión, pues ha descalificado más allá de la libertad de opinar, donde ha afectado el buen nombre y la honra y el Consejo de Estado ha venido amparando y ordenando rectificar. Son tutelas que tienen un ámbito que afectan y en una, digamos, agenda donde el presidente suele ejercer esta actividad por los medios que conocemos, por su cuenta de X y demás en las alocuciones presidenciales, han venido generando tutelas permanentes, como le digo, en ese número, porque hay personas que se sienten afectadas, o como cuando los medios de comunicación también, algunas periodistas formularon tutela, había cuenta de que el presidente, tal vez en la ciudad de Nuquí, señaló o calificó con una expresión que estigmatiza, por supuesto, a las mujeres profesionales de esta actividad, como que habían muñecas de la mafia en esta actividad. Como usted puede imaginar, el presidente de la República tiene una especial característica a la hora de gobernar a través de estas plataformas y a su turno una particular condición de generar confrontaciones permanentes en la opinión, y eso pues genera cualquier cantidad de tutelas en todo. Y es que sin duda en Caracol Radio estamos registrando cada vez más esas tutelas. También hablamos, por ejemplo, de la familia Vargas Lleras, que más de 12 tutelas
instauró contra el presidente Gustavo Petro y también otros tantos, ¿no, presidente? A propósito de esta relación con el gobierno, ustedes hace 7 meses hicieron un pronunciamiento importante y fue muy simbólico. Se pusieron la toga y pidieron respeto por las decisiones judiciales. A la fecha, ¿cómo está esta relación? Las relaciones con el gobierno nacional, siempre en el ámbito o la perspectiva de las Cortes y en particular del Consejo de Estado, nosotros la vemos con absoluto respeto. Abogamos siempre por extender canales de comunicación. Creemos que en una coyuntura como la que vive el país hoy necesita que las instituciones conversen, que las instituciones se aproximen. Creo que este país tiene tantos problemas en todo orden, en materia de orden público, en el manejo de la economía, en fin, que requiere que las instituciones, repito, puedan hacer causa común. Y los jueces, aunque estamos para administrar justicia, podemos, por supuesto, contribuir de alguna manera a que las líneas gruesas de lo que significa administrar justicia en Colombia pueda tener una interlocución válida en ese sentido. Los grandes problemas de la justicia, como la impunidad, la congestión judicial, la necesidad de crear mecanismos alternativos de solución de conflictos para que mejoren el sistema de justicia, el presupuesto público, la presencia de jueces en toda la geografía nacional, son los temas que preocupan a las Cortes y a los jueces en general y son los temas que nos deben aproximar y por eso mantenemos siempre abiertas las puertas del diálogo cuando se quiera que se trata de este tipo de asuntos. No sin antes siempre decir que aun cuando tenemos funciones independientes y la rama judicial tiene un soporte insustituible en ese postulado básico de mantener la autonomía de la rama, pues no puede aceptar ni interferencias, ni presiones, ni descalificaciones descomedidas por ninguna rama del Poder Ejecutivo. Este gobierno de Gustavo Petro y este tipo de episodios como el que usted está hablando, y los encuentros y desencuentros con las ramas, en el caso suyo con la rama judicial, pues creo que plantea unas discusiones interesantes en el país. Por ejemplo, la necesidad de una reforma judicial que de alguna manera sí avanzó, a diferencia de otros gobiernos en esta administración. También la posibilidad de nominación, la forma como somos la nominación y las elecciones de los jueces de las cortes más altas, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura. ¿Cree que lo que estamos viviendo, que además también refleja, me parece, una fortaleza institucional muy importante, nos debe hacer reflexionar sobre si necesitamos más reformas de fondo de la arquitectura del Estado, o usted cree que como está la Constitución y como está la arquitectura del Estado, debemos continuar marchando el país? Yo creo que el diseño que tuvo la Constitución del 91 de señalar en particular un órgano de control de la supremacía y la evidencia de la Carta es sin duda alguna un activo fundamental para la institucionalidad. La Corte Constitucional hoy tiene un papel fundamental en orden a preservar los valores y los derechos y la institucionalidad que está allí reflejada. A su turno, en el diseño institucional en el 91 se creó un órgano que administra y gobierna la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura. Ese es un órgano que además de gerenciar la carrera judicial, pues hoy es el que elabora las listas para los candidatos que el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia deben tener en cuenta a la hora de elegir sus miembros. Ese es un sistema que a mi modo de ver hoy funciona, habida cuenta de que cualquier ciudadano se puede presentar y allí, una vez hecha la selección con base en unos criterios que se establecen, por ejemplo, de proporcionalidad, en la equidad de género, en el origen mismo, litigantes, académicos, o en mi caso, por ejemplo, que soy producto de la carrera judicial, permite esa composición. Luego, yo creo que el problema no está en el diseño institucional de la rama judicial. Yo creo que el problema es en otros ámbitos. Repito, este es una justicia que tiene un problema endémico, que es la alta congestión judicial. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la sección segunda del Consejo de Estado, que es el que conoce de causas laborales, una congestión que no permite cumplir de mejor manera la respuesta a los ciudadanos. Cada magistrado de la sección segunda tiene alrededor de promedio de 1.400, 1.500 expedientes, cuando el promedio normal de un despacho judicial es de 300, 400 o 500 causas judiciales. El problema del presupuesto. Mientras no se asignen presupuesto para la rama judicial,
pues obviamente no hay instrumentos, por ejemplo, para que la inteligencia artificial sea una herramienta útil a la hora de administrar justicia. De manera que hay unos problemas que tienen que ver más que con el diseño institucional, con la operancia de este servicio público de justicia. Magistrado, hablemos de la consulta popular porque este decreto fue derogado por el gobierno. Sin embargo, ustedes pues tienen varias demandas, ya se suspendió. ¿Igual ustedes se van a pronunciar de fondo? Esa es una discusión jurídica bastante importante porque la primera percepción que pueda existir es que si un decreto se deroga, pues ¿qué sentido tiene que se juzgue? Y la respuesta a ello es lo siguiente. En el seno de la sección quinta se discutió el asunto y se llegó a la conclusión de que un decreto, aun cuando ha sido derogado, puede tener control de legalidad y puede tener una decisión, por cuanto que de lo que se trata aquí también es de verificar la legalidad de un decreto mientras estuvo vigente. Esto es, como ese decreto se expidió y tuvo una vigencia en el tiempo, obviamente el juez de la legalidad le corresponde hacer el pronunciamiento judicial. Pero además esto tiene un elemento adicional. No solamente se trata de ello, sino que me parece que los demandantes tienen derecho y el país tiene derecho a saber si definitivamente era posible convocar, conforme a lo que aconteció en el Congreso de la República, a una consulta popular cuando el Congreso de la República no dio el concepto favorable. Creo que toda la sociedad colombiana merece saber y que haya un juicio de fondo y una decisión de fondo sobre esa materia, de manera que esa tesis es la que se tiene en el Consejo de Estado hoy y por esa razón se va a emitir la sentencia en su momento. Y también en la línea que usted está hablando, también supongo yo, es importante conocer esa decisión para que haya algún tipo de control en el futuro sobre este o los siguientes presidentes de la República. Correcto. Digamos que esto tiene un valor pedagógico adicional. No entenderíamos nosotros que, no obstante el gobierno derogó el decreto, ya no tenga ningún sentido hacer el procedimiento de fondo. Creo que los demandantes y la sociedad colombiana deben saber si se violentó el ordenamiento jurídico superior, si se desconoció la Constitución Política de Colombia o si se aviene a esa preceptiva legal y constitucional. Y en efecto, un dato en este punto es que la Corte Constitucional también se pronunciará del fondo porque ya han requerido diferentes pruebas sobre la consulta popular. Y ya que hablamos de la Corte, presidente, ¿cómo recibieron ustedes que justamente ellos le hubieran quitado esa competencia al CNE para investigar al presidente de la República? Decisión que salió del Consejo de Estado. Bueno, eso hace parte de las dinámicas propias de la función jurisdiccional, de las visiones que se puedan tener frente a una materia. El Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, dirimió un conflicto de competencias que no es un concepto. Lo que se emitió fue una decisión vinculante, porque hay que distinguir, da cuenta de que se ha calificado que eso es un mero concepto que no vincula. Y en realidad, de verdad, eso es una decisión vinculante porque definió un conflicto de competencias entre el Congreso de la República, Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral. Y la conclusión a la que se llegó es que, por virtud de la ley y la Constitución, todas las campañas políticas, indistintamente que correspondan al primer mandatario, tienen el control correspondiente en el Consejo en punto a la violación de topes de campaña. Lo que ocurre es que el concepto también fue claro en señalar que si se establece que hubo vulneración de los topes en punto al candidato presidencial, como en efecto allí se estableció, por razón de la consulta popular y por la elección finalmente presidencial, ese tema de las consecuencias que tiene la violación de los topes si no corresponde sino al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, a través de la Comisión de Acusaciones. Entonces, digamos que ese fue el criterio. Con ello no se estaba violando el fuero presidencial, no se estaba desconociendo una línea clara que es la Cámara de Representantes, como ahí se ratifica, Comisión de Acusaciones y Senado de la República. Pero pues la discusión se dio, llega en vía de tutela. Ustedes saben que la decisión no fue unánime, fue bastante reñida y pues tiene una precariedad, digamos, en su discusión en cuanto a las mayorías, pero en todo caso es una decisión de la Corte Constitucional que nosotros profundamente apreciamos y respetamos. Y bueno, este es el sistema de controles judiciales que tenemos en este país, de manera que en ese sentido nos corresponde a ese nivel entender que así es el diseño institucional de este Estado colombiano.
Estamos hablando con el magistrado Luis Alberto Álvarez, el presidente del Consejo de Estado, personaje de la semana en Caracol Radio. Al comienzo, magistrado, recordaba que usted está y lo ha mencionado en la sala que tiene que ver con asuntos electorales. Y quiero que hablemos entonces ahora de las elecciones, porque a raíz de muchos comentarios que ha habido, algunos del presidente de la República, muchos de otros personajes, pues en el país hay una sensación de que quizá las elecciones no son tan transparentes en Colombia y que por eso hay temor de lo que pueda pasar en las próximas elecciones. Usted que ha estudiado tantos años asuntos electorales, que tiene que ver con los asuntos electorales desde la rama judicial, ¿cómo ve esa sensación en el país y qué mensaje le puede dar al país sobre si tenemos un sistema transparente o no electoral en Colombia? En primer lugar, hay que señalar que esta democracia se funda en la necesidad de que el voto popular que se expresa en las urnas realmente reflejan la verdadera voluntad del pueblo que allí se expresa. Por eso hay que salvaguardar dos postulados básicos. Uno, la pureza del sufragio y, en segundo lugar, la publicidad del escrutinio. Yo creo que esos dos postulados básicos para efectos de las elecciones hay que tenerlos muy presentes. Ahora bien, en punto ya al desarrollo de los certámenes electorales, este país ha desarrollado muchas elecciones. Quizá en la historia del país se han presentado sucesos muy puntuales en la historia nuestra que han puesto en evidencia, digámoslo así, que el sistema tiene debilidades como cualquier sistema. Sin embargo, hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil, como la observo simplemente como ciudadano del común, pues tiene una capacidad institucional que se ha reflejado en las distintas elecciones. En el anterior proceso electoral del Congreso de la República, que hubo una circunstancia particular donde no todos los votos que estaban reflejados en las actas C14 fueron contabilizados de manera legítima, auténtica, con veracidad total, pues tuvo el control correspondiente en las comisiones escrutadoras y las comisiones escrutadoras hicieron lo propio. Esto es, ajustaron el guarismo que se había dado, por supuesto, en un preconteo. Eso para significar que hay unas, etapas que se surten en las elecciones y en todo caso, esas elecciones tienen un control también y casi que yo podría decir que en gran proporción las elecciones también compromete un poco el ejercicio de quienes son los actores de las elecciones. Me explico. Se dice que en la Registraduría Nacional del Estado sí se trabaja 365 días para un solo día, que es el de las elecciones. Y se trabajan justamente para que ese día quienes hacen las elecciones, me refiero al proselitismo político, quienes son los actores por fuera de las urnas, por fuera de los lugares donde se celebran las elecciones, tienen una problemática que se evidencia. Puede haber transhumancia electoral que promueven, por supuesto, los actores políticos. Puede haber compra de votos que se hace por fuera de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Puede haber violencia por actores armados de este país. Y todos esos elementos pueden dar al traste con unas elecciones. Yo creo que aquí lo importante es señalar que hay controles, que los partidos políticos tienen testigos electorales que pueden verificar desde el lugar de los centros de votación y de los escrutinios los resultados mismos. Hay auditoría de sistemas que se pueden desarrollar a los software correspondientes. Existen, por supuesto, también los órganos de control que están evidenciando si llegan a haber conductas atentatorias contra estos certámenes electorales. De manera que yo creo que hay que confiar en la institucionalidad. A mí me parece que las elecciones no hay razón para pensar que aún si en momentos de dificultades podamos señalar que no se puedan desarrollar. Yo creo que la democracia hay que mantenerla y las elecciones como mecanismo para seleccionar a los mandatarios y en este caso también al primer mandatario tiene que estar obviamente rodeada de las instituciones de control y de la justicia también para que podamos mantener ese sistema democrático que ha costado mucho por muchas décadas y a través de tantos enfrentamientos de una sociedad polarizada que también aspira a vivir en paz.
sin duda, magistrado, y es que el control no solamente se hace acá de forma previa, el día de las elecciones, sino también después, porque al Consejo de Estado llegan varias demandas que de hecho ustedes ya se han encargado de la sección quinta, pues de dirimir cómo va ese tema en cifras, cuántos alcaldes se han quedado también en las gobernaciones. Cuéntenos, porque ya hemos visto varias elecciones atípicas. Recientemente se tumba al alcalde de Villeta y estamos pendientes de otras decisiones por Boyacá, ¿no? Sí, el de las elecciones siempre, digamos que la sección quinta tiene un papel fundamental, es asegurar que los certámenes democráticos cumplan dos aspectos básicos de la legalidad. Uno, relacionado con las calidades de los elegidos, que cumplan requisitos, que no estén incursos en causales de inhabilidad, y de otro lado, que los procesos de votación y escrutinio se desarrollen con absoluta transparencia. Pues las cifras dan cuenta de que el Consejo de Estado ha anulado, por ejemplo, a 3 gobernadores de este país, el departamento del Magdalena, el departamento del Putumayo, el departamento de San Andrés y Providencia. Tenemos, digamos que esos fallos que tienen que ver con mandatarios departamentales, con mandatarios municipales, tenemos unas cifras de alrededor de 122 alcaldes se han demandado, se han anulado 22 en 22 municipios, pero todas obedecen, repito, a esas dos perspectivas. Tienen que ver con causales subjetivas o causales objetivas en el desarrollo de los certámenes electorales y también de concejales y diputados del país, por distintas razones. Quizás la más ocurrida es la causal de violación de la doble militancia política, que tiene varias expresiones, fundamentalmente la modalidad de violar la prohibición de apoyar a candidatos distintos a las colectividades políticas. Magistrado, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy como personaje de la semana. Quiero terminar con una última cosa que es directamente sobre su labor como presidente del Consejo, y es esa decisión de acercar el Consejo de Estado a las regiones y de simplificar el lenguaje de las decisiones que toma el Consejo de Estado. ¿Cómo va eso? Va muy bien. La verdad, llevamos 6 meses en este ejercicio y hemos cumplido jornadas de justicia abierta en varios municipios capitales del país. El último certamen se desarrolló en la ciudad de Yopal, muy concurrido, y de lo que se trata básicamente es que el Consejo de Estado presenta las decisiones más relevantes en todos los ámbitos que importan a los alcaldes, a los concejales, a los gerentes de entidades públicas, en el ámbito tributario, en el ámbito de contratación, en materia electoral, que sirven para generar una cultura de legalidad y prevenir el daño antijurídico. Y en lo que tiene que ver con el lenguaje claro, esta es otra línea de trabajo que venimos desarrollando, porque estamos convencidos que la legitimación de la justicia no solo se da por jueces probos y transparentes, sino porque la sentencia con la cual termina un proceso pueda finalmente ser traducida al ciudadano común en sus reivindicaciones de sus derechos, que permitan aproximar también la justicia o las instituciones a los ciudadanos del común, que se disminuyan los intermediarios en el ejercicio de acceder a la justicia y que a través del lenguaje se pueda construir también una sociedad democrática, una sociedad igualitaria, una sociedad inclusiva, que es lo que se busca con el lenguaje claro, que es que las providencias ya dejen en tantas expresiones de latinismos y expresiones rebuscadas para hablar con un lenguaje que hablan el ciudadano común y se entienda y pueda de esa manera lograr que los derechos se puedan también garantizar de mejor manera y las obligaciones que se pactan y que tienen que los ciudadanos se desarrollen de igual manera con esa eficiencia. Es el magistrado Luis Alberto Álvarez, de la sección quinta y actual presidente del Consejo de Estado y personaje de la semana en Caracol Radio. Claudia, muchas gracias. Magistrado, gracias por estar conmigo. A ustedes muy amables por la invitación y a los amables oyentes.